Entonces, hoy me toca presentar a Maximiliano Campos Ríos, que para mí, vamos a lo sentimental primero, es una gran alegría porque fue alumno mío hace tiempo en la carrera de Ciencia Política y fue y es uno de esos alumnos destacados, que uno lo ve crecer, lo ve progresar y es lindo cuando uno ve una persona. Yo soy docente de muy joven, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, entonces fue alumno mío, lo vi crecer, lo vi progresar y la verdad que siempre estamos interactuando cotidianamente en este ámbito de la administración pública, ¿no? Él es adjunto mío, pero además de eso, le voy a decir brevemente su currículum. Él es el director de investigaciones del INAP Argentina, o sea, tiene a su cargo un equipo de cerca de 30 investigadores que investigan los temas de punta en la administración pública. También está en un contexto que no es favorable para la administración pública, seamos muy sinceros. Y también, bueno, su formación. Él tiene un máster en políticas públicas de la Universidad de San Andrés, tiene 2 posgrados en el exterior, en Georgetown, y el otro en Delaware. Está haciendo el doctorado en la UBA, en administración. Es una persona que investiga, escribe, habla de estos temas. Básicamente yo les voy a hacer una introducción muy cortita. Hoy el mundo de la administración es un mundo que está cambiando. Y el de la administración pública, por supuesto, también. ¿Cuáles son los 3 grandes golpes que acusa el mundo de la administración pública? Primero, el cambio tecnológico. O sea, todo lo que están viendo ustedes de gobierno electrónico, el sistema Moodle en las aulas, que hoy estuvimos hablando. O sea, todo eso es un cambio tecnológico impresionante. Como todo cambio, tiene aspectos buenos y malos al mismo tiempo. O sea, el cambiar es cambiar para bien en algunas cosas y para mal en otras. O sea, la misma máquina que acelera el trabajo también lo destruye. O sea, el mismo sistema que te permite que los alumnos estudien desde las aulas también te vacía las universidades. Es decir, ahí está el tema, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional de Estudios de Distancias en España. Es una universidad que se basa básicamente en un sistema como el Moodle que tenemos acá. Pero los alumnos no están. Y tuvieron que ver cómo controlaban el fenómeno porque la universidad, digamos, absorbía todo el alumnado posible. El otro tema que están viviendo las administraciones públicas es que hay una, digamos, tendencia a pelear entre 2 modelos de management. La vieja burocracia weberiana, que lo van a ver en la materia conmigo, y el nuevo management público. O sea, ¿qué somos? ¿Funcionarios o gerentes? Ese es el dilema, que no tiene solución, pero es el dilema que va a seguir permanentemente. Y el otro cambio es las administraciones públicas manejan un montón de datos sobre los contribuyentes, los ciudadanos, la recaudación, todo lo que ustedes imaginen, que es lo que se conoce como el Big Data. O sea, cada vez más hay una tendencia que busca cómo decidir en base a esas bases de datos gigantescas que tienen las administraciones públicas. Esas bases de datos pueden ser utilizadas para decidir bien, para vendérsela a los bancos y que te vendan tarjetas de crédito, para saber cómo la gente vota, para intentar hacer, digamos, fake news o noticias falsas. Pero bueno, sea como sea, hoy el tema del manejo del Big Data es el otro dilema en el cual están las administraciones públicas. A medida que crece el gobierno electrónico, crece la tendencia al Big Data. Entonces, ahí va el tema. Y a partir de eso surgió una corriente que es la que Maxi estudió y la que nos va a hablar hoy, que es el tema de la toma de decisiones en políticas públicas en base a la evidencia empírica. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces lo que se quiere es esto justamente, cómo decide el Estado, cómo deciden los gobiernos, cómo se produce la decisión pública en base a esos datos que tiene el Estado y que a veces no sabe qué hacer. Les cuento un caso que pasa en la FIP. La FIP tiene la base de datos más grande de la Argentina. Sabe qué consumís, qué no, pero no la explotan, menos mal, en todo el porcentaje apropiado, ¿no? Es como que por eso hay carreras como data mining, etcétera, etcétera, que se focalizan en eso. Es buen consejo para ustedes, futuros licenciados, futuros contadores, que le peguen un ojo a estos temas, porque estos temas son muy útiles para el futuro profesional. Es como no saber hablar inglés. Vos decís, sé hablar inglés, y conozco data mining, y subiste unos puntitos. Ténganlo en cuenta que es interesante. Entonces ahora los dejo con Maxi. La mecánica va a ser así, expone 35 minutos, y luego abrimos a las preguntas. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Listo. Vamos, Maxi. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al señor decano de la facultad, a Francesconi, a Javier, el centro de estudios de la facultad, a todos ustedes y, por supuesto, a mi profesor y amigo Alejandro Esteves, a quien le tengo un enorme aprecio. Bueno, un poco para ir rápidamente hacia el tema, porque la verdad que esto daría para una clase de 2 horas, 3 horas, es algo bastante interesante. Introducir el tema a partir de la siguiente reflexión, ¿no? Yo cuando vine acá en el taxi
venía un poco apresurado porque salí a las 6 de la tarde del ministerio, me pasó a buscar un taxi y dije, bueno, llegaremos en 1 hora, ¿no? Digo, es algo razonable, no, tardó 1 hora 40 y venía todo el tiempo chequeando en el Google Map, en el Waze, bueno, cuánto tiempo tardaba, cuánto faltaba, por qué lugar ir, si había un corte, si estaba rota la calle, estaban arreglando. Y la verdad que pensar ese trazado, ¿no? ese destino de la universidad, desde el microcentro porteño hasta la Universidad de Lomas, y lo hacemos con un instrumental, con millones de datos agregados que comparten en tiempo real, millones de transeúntes, miles de vehículos que están todos conectados compartiendo información, ¿no? Produciendo información y tomando información en tiempo real. Y eso, a partir de un algoritmo, permite producir las mejores decisiones de cuál es la ruta que hay que tomar para llegar antes a un lugar. Bueno, con el gobierno, con el Estado pasa lo mismo. El tema es que hace 20, 30, 40 años, los políticos, uno decía, este político tiene muy buen olfato, ¿no? Digo, es un político muy habilidoso. Y la verdad que el mundo cambió mucho, se ha complejizado mucho, hay millones de datos que se producen día a día en todas las instancias de gobierno, en la sociedad civil, en las empresas, y la verdad que ya con políticos que tengan buen olfato no alcanza. Necesitamos tener una clase política, una clase profesional, una burocracia profesional que puede interpretar todos estos millones de datos que son producidos diariamente por todas las reparticiones públicas, ¿no? Uno puede ser la FIP, otro puede ser el ANSES, otro puede ser los datos que tenemos sobre empleo público, de la base integrada de empleo público del Ministerio de Modernización, otros datos pueden ser los datos que se producen en la universidad, ¿no? Y mezclar todos esos datos y con esos datos producir lo que yo llamo la inteligencia, ¿no? La inteligencia aplicada para el proceso de toma de decisiones, ¿no? Digo, la discusión en los años 90, vos recordarás, Alejandro, era acerca de si el Estado era grande o si el Estado debía ser pequeño, si teníamos un Estado elefantiásico o teníamos un Estado gendarme mínimo. Yo creo que esa discusión por la literatura, por la política en general, ha sido saldada, y hoy la discusión ya no es si el Estado es grande o si el Estado es pequeño. La discusión de hoy, el desafío de las organizaciones públicas y privadas del mundo es si el Estado puede o si el Estado no puede. Si tenemos un Estado bobo, que no puede intervenir socialmente, que no puede hacer un delivery de bienes y servicios correctos para la ciudadanía, o tenemos un Estado inteligente. Y un Estado inteligente es un Estado que es plenamente consciente de todas sus capacidades, de todas sus potencialidades, que pone en valor esos datos y que los articula de la manera más eficiente, más económica, más veloz posible. ¿Por qué? Porque el Estado cambió, porque la sociedad cambió. Y la verdad que la ciudadanía, todos ustedes, todos nosotros, estamos demandando hoy en día una nueva forma de vincularnos con el Estado. Me voy a parar porque si no no los puedo ver y quiero hacer contacto, ¿no? Entonces esa nueva forma de vincularse con el Estado, esa nueva forma de demandar el Estado ha ido modificándose, ¿no? Hace 20, 30, 40 años, los tiempos, ¿no? Los tiempos que uno le demandaba al sector público, a las organizaciones, a las universidades, eran distintos, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, cuando era estudiante como ustedes, y estaba en la Universidad de Buenos Aires estudiando ciencia política, y de repente me preguntaba acerca de las incoherencias, ¿no? Decía, bueno, hice el CBC, 6 materias, ¿no? Y estudié el CBC, aprobé el CBC, ahora tengo que entrar a la facultad, ok. Y en la facultad me pedían, para inscribirme en la facultad, que lleve el certificado de materias analíticas del CBC. Entonces yo decía, pero ¿cómo? ¿No es la misma Universidad de Buenos Aires? ¿Cómo que me están pidiendo datos que ya tienen míos? ¿No se supone que se dan vuelta y una oficina se los da al otro? Entonces uno iba como un boludo, agarraba y terminaba haciendo el correo de la universidad. Y después cuando me recibí de ciencia política, que si querés hacer un doctorado, una maestría, un posgrado, te dicen, bueno, para escribirte el posgrado o la maestría, traete el título de grado. Pues sí, pero me estás tomando el pelo, el título me lo estás dando vos, ¿cómo me vas a pedir un título que me das vos? Pero esto pasa en todo, no es que pasa en la universidad porque los de la UBA somos más tontos que los de Loma o viceversa. No, me pasó cuando me dieron el primer cargo público, cuando estuve a cargo de la Escuela Superior de Gobierno en 2015, o sea, para mí, para nombrarme como director de la Escuela Superior de Gobierno, que fue el cargo que tuve antes de este cargo, me solicitaron como funcionario público que presente el certificado de no tener antecedentes penales, ¿no? Que lo emite el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER. ¿Y saben qué? Me lo pide el Estado, una información que tiene el Estado.
porque el Estado es el que sabe si yo tengo antecedentes penales. Entonces el Estado me estaba pidiendo para un trámite del Estado información que tenía el Estado y para dármela me cobraba encima. Y tenía que hacer una fila y pedir un turno. Y yo digo, pero esto no nos parece ridículo. No todo esto es ridículo. No es en algún punto tiempo, no es en algún punto un impedimento para que se desarrolle la vida. No, ya ni hablo de la economía, ¿no? Digo, hay un ranking que hace el BID, que es el ranking, el Banco Mundial, que es el ranking de Doing Business, de la cantidad de trámites que tiene que hacer una empresa para poder funcionar, operar o inscribirse en Argentina. Eso se mide en tiempo. Bueno, en Argentina eran 83 días. Entonces el rol del Estado tiene que ver con repensarse en función de una nueva sociedad, en función de la sociedad de la información, y repensar un Estado para que el Estado esté al servicio de la ciudadanía. Y cuando decimos un Estado al servicio de la ciudadanía, al servicio de la gente, no es solamente un eslogan. Tiene que ver con la simplificación de lo público. Lo público, el Estado, somos nosotros. Y en definitiva el gobierno lo que tiene que hacer a partir de su burocracia profesional, por eso es importante que ustedes, que son estudiantes, que están trabajando en temas de administración, en temas de ciencia política, de gestión pública, entiendan que hay que profesionalizarse, que el Estado que va a estar en los próximos 20, 30, 40 años es absolutamente distinto al que estamos dejando y va a ser mucho más demandante. Mi viejo, que es un mecánico y chapista, siempre decía una frase genial que yo se la recuerdo, siempre la doy en todas las clases de administración pública. Él dice algo así que es fabuloso, ¿no? Del saber popular. Dice, allí donde existe un gestor es donde el Estado falla. Si vos necesitas una persona que te enseñe a cómo trabajar con la página de la FIP porque únicamente trabaja con el Explorer de Microsoft versión 1998 y te tenés que meter ahí, y la verdad que es que está mal hecho. Perdón, Alejandro. Está mal hecho, está grabado esto, pero no lo está diciendo vos, lo estoy diciendo yo. Está mal hecho. El Estado tiene que simplificar. Si vos necesitas un gestor para intermediarte con el Estado, el Estado está fallando. Entonces, mi obsesión de los últimos años, tiene que ver con poder producir políticas públicas basadas en evidencia. Digo, como título suena bastante pretencioso y rimbombante, pero ¿qué es políticas públicas basadas en evidencia? Es con un sustento. ¿No? Que tomás una decisión que tenga una racionalidad, que sea explicable. Lo contrario de políticas públicas basadas en evidencia, ¿saben qué es? Políticas públicas basadas en caprichos, ¿no? El Estado moderno, cual describe Max Weber, es un Estado que se basa en un tipo de dominación que es racional legal. Es decir, nos basamos en las normas y nos basamos en la razón. Entonces las políticas públicas deben ser tomadas las decisiones en función de los datos. Y de no cualquier dato, porque como decía Alejandro, vivimos una época en donde abundan los datos. Están las fake news, ¿no? Estamos absolutamente impactados por millones de noticias y a veces no sabemos qué hacer con los datos. ¿Qué datos? No cualquier datos, datos sistemáticos. Entonces decía, no todos los datos sirven para tomar decisiones en políticas públicas. Por eso hablamos de evidencia sistemática, es decir, evidencia basada en investigaciones. Si yo quiero, por ejemplo, por decir algo, hacer un plan social y tengo que asignar plan social a una población objetivo, focalizada, vulnerable, y yo no tengo los datos acerca de los beneficiarios, el tiempo de entrega, cómo lo voy a implementar, seguramente la implementación de esa política pública fracase, porque lo voy a hacer de una manera intuitiva. Y la política intuitiva a veces la puedes pegar y a veces no la puedes pegar. Es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Uno pone una bala, dispara, tiene seis agujeros y capaz que no te la pegas. Y no te la pegaste 5, 6, 7, 10 veces y todos dicen, bueno, pero qué político más talentoso, qué buen gerente público. No, capaz que tuvo suerte. Y después un día hace algo mal y hay un impacto de miles de millones de dólares, miles de conciudadanos y compatriotas que no tienen un servicio público. Entonces digo, el Estado es algo lo demasiado serio como para improvisar. Voy a avanzar un poco más rápido. La investigación aplicada es un insumo imprescindible en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Con Alejandro, que producimos investigaciones, que somos obsesivos en formarnos, en capacitarnos, él por supuesto mucho más que yo, porque tiene un doctorado en Canadá, y no parece, porque parece más joven que yo, pero me llevó unos cuantos años. Así como no existe el ejercicio de la docencia sin investigación, porque no te actualizás y no puedes seguir dando los mismos textos que hace 30 años,
No existe el ejercicio de las políticas públicas sin un proceso de investigación previo, de documentación, en donde vos analices datos y tomes decisiones que impactan basados en investigaciones. Por eso es muy importante no cualquier investigación, investigación aplicada. Yo soy un gran defensor de sistemas público, científico y tecnológico de la República Argentina. Es más, considero que se invierte muy poco, no solamente por el Estado, sino también por los privados. Las potencias mundiales invierten muchísimo más en ciencia y tecnología, el Estado y los privados. Y eso es muy importante porque ese conocimiento permite generar saltos de calidad. ¿Cuáles son las ventajas de definir políticas apoyándonos en evidencia? Contar con información de calidad, actualizada y que sirva para realizar una revisión sistemática. Es decir, si yo tomo una decisión y no hago un monitoreo y no estoy verificando cómo va impactando esa política pública, lo más probable es que me pierda. Si yo voy yendo a un lugar que no sé cómo ir y estoy yendo por una ruta y no verifico y justo perdí la señal del GPS en el Google Maps o en el Waze, ¿qué es lo que pasa? Te perdés. Bueno, en las políticas públicas y en el Estado pasa lo mismo. ¿Para qué es importante también? Para incorporar conocimiento empírico en todas las etapas del ciclo de la política pública. En la planificación, en la implementación, en el monitoreo, en la evaluación, ¿no? Y producir revisiones sistemáticas. ¿Y por qué también es importante? Porque te permite justificar medidas de política pública, medidas de gobiernos basadas en una explicación empírica. ¿Por qué tomaste esta decisión? Bueno, porque si no tomaste esta decisión pasaba esto otro. Ah, no, bueno, no sé, vamos viendo. No, vamos viendo no es concebible en la política moderna. Y tampoco, les voy a decir más, tampoco me satisfacen las respuestas cuando dicen, no, pero la verdad que este funcionario está muy bien intencionado. No hace falta que seas bien intencionado. Puedes ser la persona mejor intencionada del mundo y también cagarla completamente en términos de políticas públicas. Les voy a dar un ejemplo muy completo, que me pasó a mí y que grafica de manera muy concreta esto que le estoy diciendo. En el año 2009 me contrató la OEA, Organización de Estados Americanos, para hacer una observación electoral en el proceso de referéndum constitucional de Evo Morales en Bolivia. ¿Qué pasaba? Bolivia tenía un padrón de más o menos 6 millones y medio de votantes y había muchas denuncias de la oposición en ese proceso de referéndum de DNIs dobles, mellizos, DNI mellizos. Había más de 1.200.000 personas que tenían el mismo número de DNI. Entonces, bueno, ustedes imaginarán que en ese momento Evo Morales estaba consolidando, Bolivia es un país gigantesco, es un país que tiene diferentes regiones muy diversas, ¿no? Tenés una región muy vinculada con el Mato Grosso, que es el Beni, tenés la parte de la Puna, tenés la parte de Cochabamba, que es lo más parecido a la parte sojera de la Argentina. Digo, tenés unos clivajes donde hacen que la política se viva de manera muy pasional, con conflictos crecientes y serios. Entonces nos contratan en la OEA como expertos de observación electoral para tratar de identificar qué pasaba. Había dos hipótesis. O Evo Morales y el MAS estaban haciendo un proceso de fraude masivo en Bolivia, porque no es que volcaste una urna, es 1.200.000 personas sobre un padrón de 6 millones, no es que es una picardía, o, no sé, algo había pasado, algo había fallado. Y empezamos se los hago corta, pero empezamos una investigación, entrevistándonos, analizando los datos, los padrones, las formas de documentación, nos entrevistamos con todos los partidos políticos, con los jueces electorales, hicimos una arqueología del dato, hicimos una investigación aplicada sistemática con diferentes metodologías y miren lo que descubrimos después de esa investigación. Descubrimos lo siguiente: Bolivia es uno de los últimos países que entra en el proceso de democratización a fines de los 80, ¿no? Por ejemplo, este auditor se llama Raúl Alfonsín. La Argentina se democratizó en 1983 y así fue en escala: Brasil en el 85, creo que Chile en el 87 y creo que Bolivia en el 89, junto con Paraguay, creo que fue en el 90-91 cuando cayó Stroessner. ¿Qué pasó? Cuando se democratizó, cuando volvió la democracia a Bolivia, se dieron cuenta, el gobierno civil que asume después de esa larga dictadura, claro, que se dieron cuenta dos cosas. Primero, hace muchos años que no se votaba, chocolate por la noticia, de dictadura no se votaba. Lo segundo, como hace muchos años que no se votaba y Bolivia es un país eminentemente sin infraestructura, había millones de personas que no tenían documento nacional de identidad.
no tenían DNI. Entonces el gobierno democrático boliviano, a principios de los 90, fines de los 80, decide llevar adelante una campaña masiva de documentación de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque es básico. Si vos querés llevar adelante un proceso democrático, lo mínimo que tenés que darle es un derecho de identidad a las personas, un derecho humano. Estamos hablando de lo más básico y fundamental. Entonces, claro, piensen en Bolivia en 1989, 1990, no había infraestructura, no hay caminos en Bolivia. No hay caminos, o sea, no hay líneas telefónicas, no había celular, no había WhatsApp, no había Tinder tampoco. Bueno, no tiene nada que ver, pero no había Tinder. Entonces, claro, Registro Civil de La Paz, se ríe Alejandro, Registro Civil de La Paz, agarran y dicen, bueno, tenemos que documentar cientos de miles, millones de personas en tiempo récord. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que hacerlo de manera simultánea, de manera coordinada y de manera descentralizada. Porque yo tengo que darle documentos a la gente que está en Potosí, a 4.500 metros de altura, tengo que darle documentos a la gente que está en Beni, ahí en el norte, en el Mato Grosso, pura selva, con los brasileños, que la mitad habla portugués, y tengo que dar documentos a la gente que está en Cochabamba, en Tarija, en las diferentes provincias de Bolivia. Entonces, ¿cómo hicieron los tipos? Agarraron y dijeron, bueno, a ver, ¿vos cómo te llamas? Marcos. A Marcos lo vamos a mandar a Potosí. ¿Te gusta la altura o te agarra mal de altura? No, es indistinto. Marcos se la banca. Entonces lo mandaron a Marcos a Potosí y vos agarraste y te elegiste acá un equipo. ¿Vos cómo te llamas? Marcos y Martín más todo un equipo de todos ustedes se fueron a Potosí. Según el censo que tenían el registro civil, vos en Potosí tenías que darle DNI a 100 personas. Entonces yo como director del registro civil de Bolivia te di 100 cartoncitos de documentos y te di una numeración estimada. Entonces vos fuiste a Potosí y te di el DNI 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 100. ¿Qué pasa? Cuando llegaste al 100, Martín te dice, che, boludo, hay 200 personas más en la puerta. No, bueno, vámonos, le dijiste vos, ya me dieron 100 documentos, nos tenemos que ir. No, ¿cómo no vámonos? La gente no vota hace años, venimos de la dictadura, necesitamos que darle derecho a identidad, nos van a matar. Bueno, ¿te quedaron cartoncitos en el camión? Sí. Bueno, dale, metele. Entonces empezaste 101, 102, 103. La verdad que las dos personas, muy bien intencionadas, muy democráticas, arreglo a valores, funcionarios ejemplares. Pero ¿qué pasa? Mientras vos hacías esa calamidad sin saberlo, ¿cómo te llamas vos? La mandé a Belén. A Belén la mandamos al Beni. ¿Te gusta el calor, Belén? Se la banca, le gusta que te mandamos al Beni, en medio de la selva. Entonces a Belén te dije, mira, acá tenés 50 personas porque tenés 50 muñecos, anda a encontrarlos en la selva. Entonces a Belén le dimos el 101, el 102, el 103. A Belén empezó a dar documentos. 101, 102, 103. Pero vos ya le habías dado el 101, 102 a 200 muñecos que estaban en Potosí. Y vos le estabas dando en el Beni. Y paralelamente, ¿vos cómo te llamás? Stephanie, lo hacía en Tarija. Bueno, eso es lo que pasó. Un conjunto de personas muy bien intencionadas, sin datos, sin instrumentos, sin una carta de navegación y sin la posibilidad de hacer políticas públicas basadas en evidencia. ¿En qué hicieron políticas públicas? Basados en valores. Valores que por suerte todos compartimos. Valores democráticos, derecho a la identidad, democracia, libertad. Excelente, hasta ahí perfecto. Ahora, personas muy bien intencionadas, haciendo lo que creían correcto y haciendo algo por lo cual habían sido mandatadas, estaban cometiendo un error catastrófico que podría poner justamente en riesgo, ¿qué cosa? La democracia. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque a veces cuando yo hablo de políticas públicas basadas en evidencia, la gente se imagina 4 o 5 nerds con tablas de Excel o programando en R, tirando regresiones multivariadas. No. Es simplemente tener herramientas de navegación, tomar decisiones que sean racionales y que tengan arreglos afines en relación a otras políticas públicas. Entonces, les cuento siempre esta nota porque para mí es fundamental de lo que pasa con el Estado, ¿no? Que muy poca gente piensa el Estado, muy poca gente entiende lo importante del Estado y muy poca gente entiende la importancia del Estado en un país como Argentina, en una región como América Latina. Argentina es un país que tiene más del 50% del Producto Bruto, depende de manera directa o indirecta del Estado. O sea, nosotros es muy difícil cambiar la matriz productiva de la Argentina en 2, 3, 4, en 1 o 2 periodos presidenciales. ¿Y de qué depende también? De cambiar el Estado. Si nosotros no modernizamos el Estado, no cambiamos la herramienta, difícilmente podemos crecer y ser un país desarrollado. Por eso es muy importante formar generaciones de personas
de burocracias profesionales que entiendan la dimensión estratégica de hacer un Estado moderno, un Estado inteligente, un Estado que tenga capacidad de hacer. ¿Cuáles son las características comunes? No se ve muy bien ahí, pero el gráfico está espectacular. ¿Cuáles son las características comunes de las metodologías de políticas basadas en evidencia? Las digo rápido porque no los quiero aburrir. Bueno, una de las características comunes es que podemos comprobar una teoría en la práctica y que sea efectiva y cuál es exitosa y cuál no. ¿Cuál también es lo común? Bueno, las metodologías basadas en evidencia incorporan medidas de impacto, ¿no? Digo, te obliga a pensar cuál es el impacto de tu medida. Te obliga a pensar, digo, si yo cambio esto, ¿no? Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Digo, por ejemplo, el INAP. El INAP existe desde 1973. ¿No? ¿Qué hacemos en el INAP? Capacitamos empleados públicos. Ok. ¿Y cuál es la medida de impacto? Entonces empezamos a discutir la misión, la visión, lo que hacíamos, mejorar el impacto. Y la verdad que capacitar empleados públicos es un fin noble, es nuestro trabajo, lo que nos va a morfar, es importante, hay que hacerlo, pero no es el fin último. No es lo más importante. ¿Para qué queremos capacitar empleados públicos? Entonces ahí surgió el nuevo lema del INAP. Capacitar empleados públicos para servir mejor a los ciudadanos. El impacto es la ciudadanía. Si vos tenés mejores empleados públicos, si vos tenés una burocracia más profesional, es más probable que tengas una correlación empírica con el desarrollo económico. Es más probable que tengas ciudadanos mejor servidos en términos de delivery de políticas públicas, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy el gerente de atención al público del Banco Provincia y me doy cuenta que todos los principios de mes tengo una fila de 200 abuelos haciendo fila bajo la lluvia, bajo el sol, para cobrar, digo, no estoy pensando el Estado. No estoy pensando el Estado en función de mi cliente. No estoy pensando una política pública que sea transformadora, que no le jode la vida tanto a un tipo que laburó 40, 50 años y es un pobre abuelo que quizá gana la mínima y está 2 horas ahí bajo el sol que se desmaya porque nadie se puso a pensar 2 minutos cómo le hago mejor la vida desde ese banco público a ese abuelo. Entonces digo, esto es fundacional. También, ¿por qué es importante pensar políticas públicas basadas en evidencia? Porque separás las incertidumbres y estableces variables de control. Podemos hacer un examen de los efectos directos e indirectos en relación a la política pública y también podemos saber qué hubiese pasado si no incluíamos esa política pública. Al introducir cambios a través de una variable por vez, vos podés identificar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era más chico y teníamos las computadoras que las armábamos y la computadora se cagaba, y no eran estas computadoras modernas ahora, empezabas a cambiar la fuente, no andaba. O sea, acá se ríen porque logramos cambiar la fuente, no, se cagó el disco, metías el disco rígido, ibas sacando y poniendo variables hasta que en un momento la pegabas. Bueno, todo ese prueba y error es un costo de transacción, ¿no? Hay economistas, como por ejemplo el premio Nobel Stiglitz, que habla de los problemas de las economías en desarrollo por los costos de transacción. Bueno, el Estado que tenemos hoy en Argentina es un costo de transacción. Es un costo de transacción para la industria, para el comercio y para la vida de los ciudadanos. Es un costo de transacción que se paga muy caro, en tiempo, en frustración, en falta de integración, en injusticias, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué deben considerar los gobiernos sobre la utilidad de la evidencia? Estos son 2 autores ingleses, se llaman Sutcliffe y Curt. Precisión, credibilidad, objetividad, aplicabilidad general, relevancia, que los datos tengan una trazabilidad, que estén en la raíz, aplicación en la práctica, disponibilidad, que tengan una metodología sólida, que se pueda contar con acceso público a esos datos y que sean buenos datos para análisis. Pero sobre todo, que los datos, y esto lo dice la OCDE, tengan respaldo político. Y sobre todo, que sean legítimos y sean creíbles. No tener estadísticas públicas, ¿no? Es un crimen. Porque decís, bueno, está bien, son números, bueno, lo toqueteas un poquito aquí y allá. Es un crimen, porque si vos no contás, si vos falsificás estadísticas públicas, después no podés tomar buenas medidas para políticas sociales, para políticas contra la pobreza. Digo, la verdad que es como hacerse trampa al solitario, siempre digo yo. Si vos te mentís como Estado y le mentís a la sociedad en términos de datos que vos otorgás, estás mintiendo, ¿no? Y necesitamos empleados públicos con capacidad de poder, de alguna manera, identificar esto. ¿Cómo voy con el tiempo? Quedan 10 minutos. ¿Cuáles son las posibles dificultades? Porque yo les hablo de esto y parece como que estoy hablando de Noruega, Suecia. Es una lucha.
Yo como funcionario público lucho todos los días contra la cultura organizacional y con la forma que tenemos de tratar a los datos. Hay una cultura inercial, ¿no?, en la sociedad, en el Estado, en donde los datos te dan poder, ¿no? Donde si estoy eventualmente en el Estado y estoy en el gobierno en ese momento, bueno, me siento arriba de los datos y no te doy los datos. ¿Por qué? Porque los datos te empoderan, ¿no? Y todas las agencias públicas, gubernamentales, recelan de los datos. Y por eso no los quieren compartir. La FIP no quiere compartir datos con el ANSES no lo quiere compartir con la FIP, Modernización le quiere zarpar los datos y no se los quieren dar, y se tiran con normas, se tiran con amparos, con juicios, y la verdad que son todas partes datos públicos del Estado. Y la verdad que la propia lógica de la sociedad de la información se está llevando puesto esa matriz estadocéntrica, como decía Marcelo Cavarossi. Hoy, la importancia del poder de los datos en la economía, en la sociedad, en el mundo, es tan gravitante que el Estado no solamente es un actor más, es un actor menor, les diría. Los estados hoy tienen mucho menos poder y mucha menos información que lo que tenían hace 10, 20, 30, 40 o 50 años, ¿no? Y esto es así, es evidente, y se lo puedo decir con ejemplos de la política y con ejemplos de la economía. Con ejemplos de la economía, hace un par de meses fui a una quinta y me encuentro una revista Forbes. ¿Saben lo que es la revista Forbes? ¿Qué es la revista Forbes? ¿Cómo? Es el listado de las personas más ricas del mundo. Está Alejandro Esteves también ahí, así que tengan cuidado. En algún punto está. No, mentira. Entonces, el ranking Forbes, yo vi, es una revista vieja, y era el ranking Forbes de principios de los 90. Y cuando vos mirás el ranking Forbes de principios de los 90, había un dato que era muy interesante, que es que las personas más ricas del mundo, los 80, los 90, eran personas que producían algo concreto. Líderes petroleros, magnates del acero y del carbón, personas dueños de agencias de retail. Digo, eran personas que estaban en lo que se conoce como la economía real, ¿no? Producían cosas concretas, ¿no? Materiales, constructoras, compañías automovilísticas, ¿no? Y cuando uno mira hoy el ranking Forbes, ¿no?, unos 20 años después, no, 200 años, 20 años después, se da cuenta que las 10 personas, las 20 personas más ricas del mundo, son personas que no producen nada concreto. Los tenés a Jeff Bezos de Amazon, lo tenés a Mark Zuckerberg de Facebook, lo tenés a Carlos Slim de Claro, lo tenés a Bill Gates de Microsoft, lo tenés a Warren Buffett de un fondo de inversión. Ninguno produce nada. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Manejan información. Entonces, ¿será que la información es muy importante? Y les digo más, si la información maneja la economía, ¿cómo no va a manejar la política, las políticas públicas, el Estado? ¿Cómo vamos a ser tan ingenuos de no entender que política, economía, que Estado, ¿no?, mercado y Estado son las dos caras de la misma moneda? Hace un par de años estuve en Berlín, en Alemania, y pude ir al Museo de la Stasi. ¿Alguien sabe lo que fue la Stasi? La Stasi, Javier me mira así como diciendo, sí, yo lo sé. La Stasi fue la agencia de inteligencia de la República Democrática Alemana. Es decir, cuando se da el fin de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que se dividió Alemania entre los aliados y los soviéticos. No solamente se dividió Alemania, se dividió Berlín también. Y la República Democrática Alemana, que era la República Alemana Soviética, creó su servicio de inteligencia, que se llamó la Stasi. Un servicio de inteligencia de avanzada. ¿Por qué? Contaba lo mejor de los dos mundos. Era el servicio de inteligencia creado por la KGB, que es la CIA soviética, y además lo hacían alemanes, que hacen bien todo. Los alemanes hacen bien todo, ¿no? Porque todo, ¿viste? De hecho, nada, Gary Lineker decía que el fútbol era un juego de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Bueno, la inteligencia la hacían muy bien los alemanes. De hecho, hay una película que habla de la Stasi, se llama La vida de los otros. No sé si la vieron, es muy buena. Bueno, la Stasi yo estuve en el museo, tenía fichas de todos los ciudadanos de la República Democrática Alemana, de todos los ciudadanos. Sabían vida y obra de los ciudadanos demás. Y yo dije, pensar que esto es lo máximo que pudo avanzar una burocracia beberiana típica en términos de inteligencia, el control de la información a partir del poder en términos territoriales. Bueno, les puedo asegurar que la Stasi, que fue lo mejor de la inteligencia de posguerra, no se compara con toda la información que tiene Google de nosotros. Google tiene toda la información de nosotros. Todo. Si te gusta el chocolate, si sos celíaco, cuántos mails te llegan. Si te vas de viaje a Brasil. Un día googleé cuánto estaba en despegar
un vuelo a Bahía porque me quería ir al carnaval de Bahía y al otro día tenía una publicidad de hoteles en Bahía, fiestas en Bahía. Dije, la puta madre, esto es el Gran Hermano. Bueno, Google sabe mucho más que lo que sabía la Stasi. Google sabe mucho más del Estado de los argentinos que lo que sabe el Estado argentino de ustedes. Porque él habló de la FIP, que tiene muchos datos. La AFI, sacar una P, también tiene muchos datos. No tiene ni por asomo la cantidad de datos que tiene el Google de ustedes. Google sabe todos los días, como está georreferenciado, a dónde voy. Sabe todos los días que voy del trabajo a la casa, ¿no? Como decía el eslogan, el trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Bueno, si un día me voy con mi amante, Google lo sabe. Entonces Google sabe más que lo que puede saber cualquier agente de inteligencia argentino, y hay muchos. Entonces, digo, esto no es joda, es serio. Entonces es importante que el Estado abra datos, que comparta datos con las empresas, con la sociedad civil, para tomar mejores decisiones de política pública. El Estado necesita un GPS urgente, porque tiene muchos datos y no sabe cómo procesarlos. ¿Por qué es difícil hacer esto en los países en desarrollo? Por 4 motivos. Porque no es que lo sabemos y no lo hacemos, no. Lo queremos hacer, lo sabemos, cuesta mucho, por 4 razones. Primero, contextos económicos más débiles con otras prioridades, ¿no? Voy al gobierno y le digo, che, hay que poner $2 millones para comprar estos servidores, para procesar datos, para hacer esto. No me jodás. Necesito darle un subsidio a la empresa tal que fabrica piquito pa' boina acá en San Martín, que si no lo hago me despiden 200 personas. Estamos en contexto electoral. No jodás, Maxi, con esto, basta. Para después. Entonces, contextos débiles económicos hacen que se trabajen otras prioridades. Bueno, no, digo, lo urgente siempre es más urgente, valga la redundancia, que lo importante. 2, entornos políticos complejos en los que los sistemas de rendición de cuentas son débiles. Tenemos estados que rinden pocas cuentas porque tenemos sociedades que les importa poco. ¿No? Digo, eso es una realidad. Tenemos estados que son poco transparentes porque nosotros como ciudadanos tampoco estamos en la demanda de... No es que hay marchas en la 9 de julio para pedir abrime los datos de empleo público, quiero saber si hay más mujeres que hombres. No, eso no pasa. Entonces, estos contextos políticos de debilidad de la sociedad civil hacen que los estados estén menos impactados por la demanda ciudadana de abrir datos y construir sistemas de rendición de cuentas sólidos. Tercero, hay condiciones difíciles para el desarrollo académico, el crecimiento de organizaciones de la sociedad civil e inclusive para medios de prensa independiente. Esto hay que decirlo. América Latina es uno de los lugares donde hay menor libertad de expresión, te diría, del mundo en vías de desarrollo. Es difícil invertir en ciencia y tecnología, es difícil invertir en educación. Nosotros tenemos esto que es la universidad pública, cuidemos la universidad pública. No existe en ninguna parte del mundo lo que tenemos acá, es un privilegio. Miren, yo vengo de una familia de clase media baja, estudié en la escuela pública, fui a la UBA, estudié ciencia política, me maté el alma, me gané una beca, estudié en San Andrés, hice una maestría y me gané 2 becas para estudiar en Estados Unidos, estudié en Georgetown. Georgetown es casi Ivy League, vale $50.000 la tuya. No aprendí mucho más en Georgetown que lo que aprendí en la UBA, ¿eh? Se los digo en serio, no es un falso chauvinismo. Entonces aprovechen que tenemos un sistema todavía de contención social en inversión en educación, gratuito, ¿no? Y 4, tenemos condiciones más extremas de conflicto, ¿no? Digo, hace poco estuve en España hablando con colegas españoles que estamos presentando unos papers para el CLAD, Alejandro, para el Congreso de Administración Pública, y los españoles me decían, yo les contaba un poco el escenario político, ¿no? Los conflictos sociales, los clivajes, y me decía, pues me decía el español, pues te digo que es muy difícil la Argentina, me decía, es muy difícil la Argentina. Y digo, sí, es difícil como todo. No, me dice, en Argentina, me dijo, me quedó grabada la frase, en Argentina el pobre te mira a los ojos, me dijo el profe, el colega. En la Argentina el pobre te mira a los ojos. Eso no pasa en América Latina. Créanme que conozco toda América Latina, el pobre no te mira en los ojos. Entonces los niveles de conflictividad social que tenemos en la Argentina son condiciones más extremas, con lo cual digo, de alguna manera todos estos temas quedan siempre relegados y siempre estamos viviendo, por usar un término que ustedes conocen más, en la grieta, y en la grieta intensa. Rápidamente, casos argentinos. Algo que hicimos ahí en el Ministerio. La base integrada de información de empleo público y salarios en el sector público nacional. Hice un informe mensual de empleo público. ¿Por qué hice esto? Porque había 5 o 6 bases de datos distintos del empleo público y no se podía hacer política salarial en la Argentina.
No se podía hacer política salarial, no se puede negociar paritaria, no se puede hacer incentivos, no se puede hacer política de capacitación, hay que segmentar. No le puedo dar la misma política de capacitación al que está en mesa de entrada que el que es un director de despacho o de un área jurídica o un área contable. Entonces, unificamos la base de empleo público. Existía una base de datos que es la que manejaba el Ministerio de Trabajo, pero claro, no tenía una metodología correcta, que era del puesto de trabajo. Tenía, ¿qué cuenta el Ministerio de Trabajo? Cuenta quiles dentro de quits. Entonces yo revisaba, hacía arqueología de datos de la base de datos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Del CIPA, y el CIPA te mide quiles dentro de quits. Entonces, ¿qué pasa? En el ENCOPE, que es el Servicio Penitenciario Federal, me daba que ellos tenían 8.200 empleados públicos y yo tenía 200 empleados públicos. ¿Saben por qué? Porque había 8.000 presos que tenían un recibo de sueldo, decían un quil. Entonces, claro, pero son presos, no son empleados públicos. Hay un error conceptual de categorización y cuentan eso. Bueno, por eso normalizamos, hicimos un sistema nuevo que sea como la Matrix, ¿no? del empleo público a nivel nacional. Aerolíneas Argentinas, bueno, ni hablar. Aerolíneas Argentinas es una gestión, sobre todo con Isela Constantini, muy buena de todo lo que es utilizar la información, porque tiene mucha información Aerolíneas Argentinas, una posición dominante en el mercado, y utilizando la base de datos pudo definir cuáles eran las rutas estratégicas, las que tenían mayor déficit, economizar ahí, armar un plan estratégico, tomar decisiones de política pública basadas en evidencia. La mina bajó un déficit que era bestial. La tuviste en la ditela, Isela. Brillante. Bueno, digo, políticas públicas basadas en evidencia. Paso rápido. Sistema de indicadores de género de la Ciudad de Buenos Aires. La violencia de género, un tema que nos interpela a todos como sociedad y especialmente a nosotros como hombres, como varones. La violencia de género, ¿no? Digo, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué se hizo? Se hizo una política pública de cruce de toda la información económica, política, sociodemográfica, ¿no? En 3 dimensiones: económica, física y autonomía para toma de decisiones, ¿no? Y se fueron cruzando datos con diferentes oficinas que tiene la ciudad o que existen en la ciudad, pero que no son de jurisdicción porteña, sobre datos de violencia familiar, violencia de género. Por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, ¿no? Y en función de esos datos y esas métricas, poder hacer mapeos, poder hacer políticas públicas focalizadas, tratar de revertir esto que es terrible, que pasa en la Argentina, que es la violencia de género. Y ahí fueron saliendo un montón de resultados, que es como una baja en la tasa de femicidios en la Ciudad de Buenos Aires en relación con la media nacional. Se estableció por primera vez la paridad en el ámbito público, ¿no? Para los cargos legislativos. En definitiva, muchas medidas. Les di 3 ejemplos muy rápidos para que ustedes entiendan que las políticas públicas con datos tienen mejores resultados en términos de servicios y bienes públicos. Simplemente esto es por ahora. Así que bueno, desde mi parte, muchas gracias y abierto las preguntas. Gracias. El PowerPoint después se lo dejas a la profesora Acuña después te dejas el PowerPoint para que lo socialice, porque es muy interesante que ustedes lo tengan. Perfecto. Bueno, pasamos a la etapa de preguntas. Si alguno o alguna quiere formular una pregunta, bienvenida sea. Levantan la mano y preguntan, ningún problema. Levanten, si no, yo tengo una para empezar, para ir rompiendo el hielo. Dale. Si vos tuvieras que ponerle una nota al actual, digamos, manejo de Big Data que tiene el Estado argentino, de 1 a 10, ¿sale aprobado? El tema es desde dónde partís y me es muy difícil pensar el Estado. Vos sabés que el Estado en principio tiene diferentes niveles de gobierno: Estado federal, Estado provincial, Estado municipal, y después tiene como islas de excelencia, ¿no? En el Estado argentino hay lugares que son como islas de excelencia de uso intensivo de datos. La FIP es una isla, el ANSES es una isla, algunas cuestiones que hacen modernización son islas, y poco a poco se ha ido robusteciendo el sistema de control de base de datos que existe y que de alguna manera te permite operar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el legajo único electrónico, todo lo que es el expediente electrónico. El expediente electrónico para mí es una revolución copernicana en el manejo del sistema público. ¿Por qué? Porque te permite entender el proceso del expediente, los tiempos del expediente y, lo más importante, te permite hacer una trazabilidad del expediente. ¿Qué es lo que pasaba antes? Un expediente físico, yo lo empezaba, te lo giraba vos para la firma, lo giraba otro, lo giraba otro, lo giraba otro, lo giraba otro, y quizá como a vos no te gustaba la decisión, ¿no? Opinabas cajoneando, que se cajonea el expediente. Bueno, me llegó hasta acá, hay que otorgarle, no sé, 14 botellas de Coca-Cola a Javier. Y quizá como vos estabas enojado con Javier,
porque te veía, porque no sé, porque vos de qué cuadro sos, Javier. De Racing. Estabas enojado porque Racing había salido campeón y dije, este guacho salió campeón, minga 14 botellas de Coca-Cola. Y agarrabas el expediente y decías, y lo guardabas. Y después, claro, el que había iniciado el expediente, que quizá era yo decía, che, pero ¿dónde está el expediente? Tenías que ir como un boludo oficina por oficina buscando el expediente, era imposible. Hoy es muy fácil. Yo hago un expediente electrónico y hay para la firma 5 funcionarios y se traba. Digo, che, ¿qué pasa? Me fijo acá trazabilidad. Ah, el expediente lo tiene Alejandro Esteves. Ah, pero qué guacho, lo tiene hace 3 semanas el expediente. Entonces te llamo, Alejandro, ¿qué pasa que no sacas el expediente? No, bueno, listo. Bueno, voy a hablar con tu jefe. ¿Listo? No, ya te lo firmo. Entonces, ese sistema de trazabilidad hace que la burocracia sea mucho más racional y su resultado mucho más esperable. Poner una nota a lo que hay hoy seguramente es injusto, seguramente la nota es mejor que hace 3, 4, 5, 6 o 10 años y está muy por debajo del potencial de lo que podría ser, ¿no? Digo. Vamos. Va a el micrófono. Adelante. Buenas noches, gracias. Yo quería preguntar si hay alguna investigación del instituto o que esté dentro de las órbitas del gobierno en materia de transporte, que no sea específicamente Metrobús, sino cómo integrar el transporte en el área metropolitana. Mirá, nosotros en el INAP tenemos 2 grandes áreas de investigación, porque también una de las cosas que yo hice cuando entré ahí es orientar la investigación. Había mucha investigación teórica, que yo dije, mira, la verdad que a mí no me interesa si un investigador del INAP investiga los problemas de coordinación de políticas públicas a nivel teórico. No, a mí estudiarme cosas concretas. O sea, Oscar Orla dice algo que para mí siempre es fundamental. Dice, el problema de nuestros investigadores, y lo habla por los argentinos, es que miran con el telescopio cuando lo útil para el desarrollo es mirar con el microscopio. ¿No? Digo, necesitamos más estudios de caso, más cosas concretas, más cosas que tengan aplicación. Y la verdad que yo, como no tengo recursos ilimitados, empecé por 2 áreas. Temas de empleo público y temas de modernización. Impacto de las políticas de modernización. Evidentemente esto cuando avance, nuestra idea es ir aglomerando y hacer consorcios con diferentes carteras. Para mí todos los temas de salud, todos los temas de seguridad, todos los temas de transporte son fundamentales. Fundamentales. Hay un nivel de inepcia, de inexperiencia, de cosas antojadizas que se hacen en términos de transporte que yo digo, me vuelvo loco, ¿no? Digo, La tarjeta sube. la tarjeta sube, bueno, ahí empezás a tener trazabilidad de datos, porque con la SUBE puedes trazar datos, puedes hacer políticas. Puedes hacer políticas de asignación de recursos. Antes de la SUBE, los subsidios se los daba el gobierno directamente a las empresas. Y las empresas te decían la cantidad de pasajeros que a ellos se les ocurrían. Por siempre era mucho más de lo que tenían efectivamente, porque cuantos más pasajeros, más subsidio. ¿Qué pasa con la SUBE? Con la SUBE el subsidio no va más a la empresa de transporte, va al ciudadano. Si vos haces tantos viajes, te baja. Entonces, la capacidad de focalizar y hacer mucho más eficiente el manejo de subsidios en política de transporte se torna mucho más real y mucho más trazable. ¿Por qué? Porque es más racional, es más empírica. Hay más datos atrás y hay más capacidad de poder procesar los datos. Otra pregunta. Ahí tenemos el micrófono. Buenas noches. Me quedé Sí, ya te quedaste en Bolivia y no te trajo, Marcos. en Bolivia. Volvé, por favor. No, sí, tenía alguna pregunta desde Bolivia hasta el final, pero realmente me quedé cuando estuviste en España y te dijeron que era en Argentina de difícil aplicación, más que en el resto de Latinoamérica, Sí. porque en Argentina el pobre te mira a los ojos. Yo entiendo bien de qué se trata la frase eso, no entiendo por qué. Sería de más difícil aplicación acá, teniendo ese conflicto social que en los demás países. No entiendo. Porque tenés mayor conflicto social, tenés mayor cantidad de actores de veto. Cuando vos querés implementar una política pública que es disruptiva, esa política pública incomoda. Y al incomodar, tocas intereses. Claro. Al tocar intereses tenés oposición. La oposición puede ser más o menos facciosa. La oposición facciosa se representa con la acción directa. La no facciosa se representa democráticamente, pero se vota cada 2 años, cada 4 años. ¿No? Digo, cualquier tipo de política pública, cuando vos de alguna manera tenés menos sentido del bien común o de dejar de pensar en lo propio o en lo urgente, digo, lo que está hablando es una metáfora. Lo que está diciendo es que tenés sectores mucho más movilizados. ¿No? Digo, de repente, si vos querés, no sé, casos concretos, digo, cosas que
me acuerdo todos los conflictos que hay con los taxis y con los Uber, ¿no? Digo, cuestiones de transporte, cuestiones de... Me acuerdo todos los conflictos que tuvo Macri en su momento en la ciudad con el tema de la bicisenda, ¿no? Digo, lo recontraputeaban. Ahora es como parece una política pública más internalizada. La cuestión de los datos, digo, yo te digo algo muy concreto. En el año 1992, en Barcelona, tenían graves problemas de transporte. Ellos tuvieron muchas reformas, creció mucho Barcelona a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y tuvieron como dos grandes transformaciones. Una primera gran transformación que crearon toda la parte más metropolitana de Barcelona, con esas, si alguno estuvo en Barcelona lo vas a ver, esas cuadras que no son cuadradas, sino que son hexagonales, que se llama el Example, que de alguna manera trae un sistema de aireación y de circulación mucho más sencillo, pero sobre todo después, segunda mitad del siglo XX, Barcelona, Cataluña es una potencia industrial de España, tuvo mucho desarrollo económico, entonces tenía mucho más transporte. ¿Sabes qué hicieron los tipos? Los tipos hicieron un laboratorio con la Universidad Politécnica de Barcelona, hicieron un concurso para ver cómo hacían una solución innovadora, pensando fuera de la caja, para el transporte en Barcelona. ¿Y cuál fue el proyecto que ganó? Un grupo de programadores de ingeniería de la Politécnico de Barcelona que hizo un entrecruzamiento entre el sistema de cámaras públicos que había en Barcelona, que había muchas cámaras, con el sistema de semáforos. ¿Y sabes qué hacían? Escribieron un algoritmo que medía por reconocimiento de espacio en las cámaras, en la secuencia en la que era firmado una calle, y con ese algoritmo lo procesaba y regulaba la onda verde de los semáforos. Entonces de esa manera podían, de alguna manera, solucionar el problema de transporte. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te dije la frase? Nada. Lo que te estoy diciendo es que la frase la dijo el tipo porque entiende lo que es el proceso de conflictividad en América Latina, que es muy superior al europeo. Yo en Europa, digo, se quejan de una marcha, son súper prolijos, hacen una marcha, piden permiso, lo hacen, no cortan la calle, lo hacen en la vereda, y dicen, cuánto conflicto. Yo digo, estos tipos no entienden ni idea lo que es el conflicto social. Hay una cosa más, ahí puedo aportar una... El tema de igualdad en Argentina es más fuerte que en Europa. O sea, porque en Europa hay como una esencia de la vieja monarquía, ¿no? Ahí están los nobles, acá estábamos nosotros. En Argentina, como no tuviste nobleza, digamos, ¿cuántos abuelos inmigrantes terminaron con hijos universitarios? En Europa eso toma generaciones y todavía no llega. Entonces, o sea, eso que dice en Argentina, país generoso, hay algo de país generoso, gracias a Dios, ¿no? Entonces, esa noción de igualdad te cuesta mucho también cuando tenés que cambiar algo, introducir algo. O sea, la idea es buena, pero también es mala al mismo tiempo. Pero es preferible convivir con esa noción de igualdad. Somos todos ciudadanos, no tengo por qué estar así. Esa es la idea. El tema es que ahí después viene otra cosa, pega, el realismo mágico, ¿no? Eso que el gordo Casero decía, quiero flan, digamos, hay gente que está realmente urgida. Pero vos cuando tenés un Estado de una capacidad intermedia como el argentino, no podés solucionar todo tan rápido. Vamos, ¿se entiende dónde voy? O sea, es como que hay que ver los dos lados, ¿no? La noción de igualdad es eso que hace que te miren los ojos. Y está bien que así sea. Bueno, me gustaría agregar, por último, coincido, que también le contestaría al colega español, que aparte de que porque el pobre te mira a los ojos, creo que también es de difícil aplicación, porque al principio de tu justificación o argumentación me dijiste de la conflictividad social y de los intereses sectoriales, que los ricos también defienden sus intereses. Pero por supuesto, y a veces con muchas más herramientas y con mucha más capacidad de daño. Exactamente. Acá cada vez que discutís, por ejemplo, que los jueces paguen ganancias, tenés un fallo de la Corte que te liquida el Estado. Sí. Y eso no es casual. Claro. Entonces digo, que los pobres defiendan sus intereses es lo de menos. Acá es que la Argentina es una política facciosa. Entonces la idea de bien común queda disuelta en función de la cosa sectorial o personal. Digo, la Argentina es un país de mucha conflictividad social, no solamente por los pobres, sino también por los ricos. O sea, imagínate que el mayor conflicto que tuvo el kirchnerismo fue por el campo, que poca plata no habían ganado. Entonces, lo que te quiero decir con eso es, el conflicto acá es muy potente en términos de despliegue y es muy violento en comparación con la tasa media europea o Estados Unidos, donde conflictos son conflictos de baja intensidad. Última pregunta, dice el señor Esteves. No, muy bien. Nuevamente quiero agradecer a Maximiliano Campos Ríos, al señor Esteves también,
Y un aplauso, por favor, gracias.